Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 36, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2. La Escuela de Frankfurt, 900. Adorno, la crítica al positivismo y la polémica contra la sociología empírica. Paralelamente a la polémica contra el sistema, Adorno ha conducido otra histórica batalla contra el positivismo, en el cual ha visto la típica filosofía de la sociedad administrada y la dominante del hombre de nuestro tiempo. Al mismo tiempo, ha desarrollado una obra de denuncia de la sociología empírica, considerada como el reflejo, en el campo de los estudios sociales, de la mentalidad positivista y neopositivista. En primer término, de los textos adornianos, usualmente incluye al segundo. Denuncia que se ha concretado en aquella conocida diatriba sobre el método de la investigación sociológica, que en los años 60 ha contado con la intervención de autores tales como Adorno, Popper, Habermas, Albert, Dahrendorf, Pilot, etc. Según Adorno, el límite principal del positivismo reside precisamente en aquel culto de los hechos, que él sitúa en la base de su programa, sin darse cuenta de que los hechos no son entidades naturales inmediatas e inmutables, sino el resultado de un proceso histórico que hace que ellos sean mediados a través de la sociedad. En otras palabras, la mentalidad positivista, aplicada al estudio de la realidad humana, cambia el epifenómeno, aquello que el mundo ha hecho para nosotros por la cosa misma. Por ejemplo, la distinción corriente entre música clásica y popular, que el estudioso de orientación positivista, en sus encuestas y estadísticas, da por descontado que, si bien, aun siendo un hecho de un cierto tipo de sociedad, de la cual es el producto histórico, no es de ningún modo una realidad última e irreductible, por así decir, natural. En virtud de este fetichismo de los hechos, el positivismo también olvida que estos últimos no son simples datos para describir y por clasificar, sino también y sobre todo problemas por interpretar, que exigen por lo tanto criterios de valoración explícitos, criterios que condicionan los métodos mismos, los cuales a su vez condicionan y en algunos casos perjudican los resultados de la investigación. En efecto, los métodos no son instrumentos neutrales y asépticos, como pretendía aquella especie de puritanismo del conocimiento, que es el positivismo, sino unos senderos de investigación cargados ya de teoría y sostenidos ya por opciones de distinto género, incluidas las políticas. La falacia última del positivismo se identifica, pues, con aquel círculo vicioso que constituye el pretender indagar una cosa a través de un instrumento de investigación, que decida, junto con su propia formulación, qué es la cosa. Los límites del positivismo, como se ha indicado, son también los límites de la sociología empírica, que se inspira en él y del cual desciende genéticamente y metodológicamente. Esta última anhela, en efecto, el constituirse como pura ciencia descriptiva y objetiva, eliminando en su ámbito toda pretensión filosófica social, asimilada a un anacrónico residuo de una ya inaceptable mentalidad especulativa en lo peor y no hegeliano del término. Ahora, el uso lingüístico modifica el concepto de especulativo hasta transformarlo en su opuesto. Ya no se entiende, como en Hegel, en el sentido de la autorreflexión crítica del intelecto, de su limitación y de su autocorrección, que viene entendido tácitamente, según el modelo popular, que se representa la especulación como un tipo de pensamiento a rueda libre, sin ningún rigor, vano, del que están ausentes la autocrítica lógica y, por supuesto, la confrontación con las cosas. Pero, obrando así el positivismo, olvida o hace ver que no sabe que en cada acercamiento a los hechos sociales siempre se halla presente y operante, de un modo explícito, y se quiera o no, una determinada concepción filosófica de ellos, o sea, un aparato más o menos descubierto de categorías, juicios, valores y proyectos. En consecuencia, contra el intento dogmático de desembarazarse de los conceptos generales, declarándolos mitológicos, ideológicos y superados, contra la hinchada pretensión de querer pensar
sin al mismo tiempo filosofar, o contra la ilusoria persuasión de poder hacer ciencia sin por ello hacer filosofía, los partidarios de la sociología crítica recurren explícitamente a la filosofía, defendiendo su radicalidad de visión. Los argumentos que se confían a la teoría analítica de la ciencia, sin comenzar por examinar sus axiomas, caen víctimas de la máquina infernal de la lógica. Obviamente, tampoco los cultivadores de la sociología empírica pueden prescindir de la teoría. Ningún representante serio de la investigación social empírica sostiene que su trabajo es posible sin alguna teoría, que el arsenal de los instrumentos de investigación se reduce a tabula rasa depurada de todo prejuicio y colocada ante los hechos a recoger y clasificar. Tal forma primitiva de empirismo cae ya ante la discusión, que ya viene de varias décadas, del problema de la selección de los objetos a estudiar. Sin embargo, la teoría se admite más como un mal necesario, como ficción de hipótesis, que no reconocida plenamente como proposición autónoma. Por los mismos motivos, los cultivadores de la sociología empírica no pueden prescindir de la filosofía, con la diferencia de que mientras la filosofía de estos últimos está oculta en los pliegues de su llamado discurso evaluativo y domina inconscientemente su análisis, la filosofía de los sociólogos dialécticos es manifiesta y declarada, incluso pragmáticamente asumida y defendida en la convicción de que la sociología presupone siempre en su base una filosofía, o bien una idea general de aquello que el hombre es o debe ser. Por lo demás, ya Horkheimer, en los inicios de la teoría crítica, había juzgado insuficiente la sociología empírica y proclamando la necesidad, para comprender adecuadamente la dinámica social del siglo XX, de una visión histórico-filosófica de conjunto. En segundo lugar, Adorno acusa a la sociología positivista, sobre todo de tipo estadounidense, a mantenerse en una perspectiva analítico-sectorial y de concentrarse en una serie de fotografías parciales de cada hecho o grupo de hechos, considerados de un modo atomístico, o bien de prescindir del contexto socioeconómico global en el cual se sitúan. Adorno reivindica en cambio la importancia fundamental para la sociología de la categoría de totalidad. Cuando el positivismo hace pasar este concepto por un residuo mitológico, precientífico, mitologiza en su inagotable lucha contra la mitología la ciencia. En este punto, para no tergiversar el discurso de Adorno, conviene tener presentes las siguientes consideraciones. 1. La totalidad, de la cual nuestro autor se hace paladín en sociología, no se debe de confundir con el mito de la razón total, o sea, con una ciencia absoluta de tipo hegeliano, que ha saltado por los aires junto con su coactividad y univocidad, y que él ha combatido incesantemente por sus miras sistemáticas. 2. La llamada dialéctica de la totalidad no contradice la predilección adorniana por lo micrológico y por lo individual, sino que resulta complementaria a ella. En efecto, si es verdad que lo individual vive en el todo, también es verdad para Adorno que el todo vive concretamente en lo individual, puesto que cada fenómeno esconde en sí toda la sociedad, la micrología y la mediación, a través de la totalidad, se contrapuntean alternativamente. 3. La totalidad, según Adorno, existe, pero es falsa e irracional, por lo cual la llamada a ella reviste significados inequívocamente revolucionarios, diametralmente opuestos a los implícitos en toda filosofía social de sello organicístico. Aceptado esto, sostener que la interpretación de los hechos guíe a la totalidad, en cuanto no hay ningún hecho social que no tenga su sitio y su significado en ella, siendo la totalidad preordenada a todos los sujetos individuales, puesto que estos también en sí mismos obedecen a su presión. No quiere decir, observa Adorno, que la totalidad sea a su vez un hecho empíricamente verificable al modo de los otros hechos, o, peor aún, que sea una realidad antes existente en sí. La totalidad es más bien el inmanente sistema global y el inmanente horizonte de comprensión de los mismos hechos. En otros términos, la totalidad, aun no siendo un hecho,
no por ello está más allá de los hechos, sino que es inmanente a ellos en cuanto les es su mediación. Precisamente por esto, la totalidad de la que hablan los dialécticos no se identifica con lo incondicionado o lo absoluto de la metafísica prekantiana, como querrían aquellos que tachan a la sociología crítica de criptoteología, sino con el sistema finito, aunque sea impalpable, de la compaginación social. Los científicos sospechan de los dialécticos, a quienes consideran afectados de megalomanía. En vez de recorrer virilmente el finito en todas sus partes, según la admonición de Goethe, de cumplir con el deber del día, de dar satisfacción a una tarea factible, se entretendrían con el poco comprometido infinito. Pero como mediación, sin embargo, de todos los hechos sociales, la totalidad no es del todo infinita, sino que está encerrada, acabada precisamente por la fuerza de su carácter de sistema. Otra acusación de fondo que Adorno dirige a la sociología empírica es la tendencia a desconocer lo negativo y a olvidar que la contradicción pertenece a la cosa y no solamente a su conocimiento. Sin embargo, sintetiza nuestro autor, el mayor límite epistemológico y filosófico del positivismo es el de hacer pasar la organización actual de la ciencia por la ciencia misma, según un enésimo y subrepticio círculo vicioso. Que los positivistas, con un gigantesco círculo vicioso, extrapolan de la ciencia las reglas que deben fundarla. Es un hecho que tiene fatales consecuencias también para la ciencia, cuyo progreso efectivo comprende tipos de experiencias que no son a su vez prescritos y aprobados por la ciencia. Estos críticos concéntricos al positivismo y a la sociología desembocan en la imputación final de conservadurismo. En efecto, según Adorno, al descriptivo teórico de los positivistas y a su doctrina del conocimiento como reconstrucción repetitiva de los hechos, inevitablemente apologética hacia los datos ensayados, corresponde en el plano práctico-político la idea según la cual el mundo no puede cambiarse desde sus raíces, sino como máximo reformarse, donde la reforma resulta también una maquiavélica estrategia de conservación.